Muy buenas noches, hermanos amados. Señor los bendiga grandemente en esta noche de viernes de estudio bíblico de doctrina básica, en esta serie de estudios de doctrina básica que estamos realizando. En el entendido, hermanos amados, de que realmente tanto hermanitos que están comenzando el caminar cristiano, como hermanos que están tiempo y que no han tenido la oportunidad de ver temas fundamentales, básicos, pero necesarios de discernir, puedan ser edificados con este material. La única razón que nos mueve, hermanos amados, es la edificación de ustedes, de todo el pueblo del Señor. Por eso vamos a pedirle al Padre, nuestro amado Rey Jesucristo, que bendiga este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder desarrollar otro estudio, Señor, de doctrina básica. Tu palabra bendita y poderosa y maravillosa, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. A ti la gloria, la honra, el poder, la alabanza. Lo hacemos para ti, por ti y en ti, Señor. Anhelando en nuestros corazones que por tu gracia y tu misericordia tú puedas confirmar todo este material. Y Padre Santo, pueda hacer edificación a todos los hermanos y hermanas y otras personas que puedan entrar en sintonía. Gracias, Padre. Bendice este tiempo con tu presencia y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta noche, la madre y los hermanos del Señor Jesucristo. Importante este aspecto de saber, muchas veces se ignora que María, madre de la naturaleza humana de Jesús, tuvo hijos e hijas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, conforme a lo que está escrito, ¿no es cierto?, la familia terrenal de nuestro amado Rey Jesucristo en los días de su ministerio. Bien. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Por qué María? Es la pregunta que nos hacemos esta noche. ¿Por qué María es conocida como Madre de Dios? Esto es bien importante que discernamos, bíblicamente hablando, hermanos amados. En el catolicismo romano se enseña que María es Madre de Dios porque de su vientre nació el Salvador Jesucristo. Esta perniciosa enseñanza es parte de un conjunto de enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Estas han confundido a muchas vidas y lo siguen haciendo, llevándolas a idolatrar a María y considerarla como mediadora entre Dios y los hombres. El sistema católico romano aprovecha que muchas veces la gente no conoce las Sagradas Escrituras. La Biblia advierte precisamente que en los postreros tiempos vendrían doctrinas inspiradas por demonios. 1 Timoteo 4:1, ¿qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Importante este aspecto, este punto, otra vez. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros de estos tiempos que vivimos hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás, el engañador, mentiroso por excelencia, se encuentra detrás de todo esto. Cuando prácticas idolátricas adorando algo que no es de Dios, está justamente inspirada por este perverso personaje. La palabra de Dios menciona a una mujer judía llamada María, que en su juventud y aún siendo virgen, fue llamada por el Señor a cumplir un ministerio, un servicio extraordinariamente grande. Iba a ser, escucha, madre de la naturaleza humana de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Muchas veces se nos dice que nosotros aborrecemos a María o que no la queremos. No, bendecimos ese ministerio tan extraordinario de esta mujer, de esta jovencita virgen, obedeció al Señor para ser madre de la naturaleza humana de Jesús. Por tanto, es una verdadera abominación considerar a María como madre de Dios, ya que el Señor es el eterno Dios, sin padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de días. ¿Dónde encontramos esto? Hebreos 1:3 dice, 7:3 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. La pregunta que sigue, María, madre de Jesús, ¿fue concebida sin pecado? Se enseña muchas veces esto, ¿verdad? Otra falsa enseñanza es afirmar que María haya sido concebida sin pecado. La palabra de Dios enseña el único ser humano nacido de vientre de mujer que nació sin conocer pecado fue nuestro amado Señor Jesucristo. El único, no hay más. Cuando el ángel Gabriel le anuncia a María el nacimiento de Jesús, dijo que sería un santo ser que nacería por voluntad de Dios y obra del Espíritu Santo. No fue una concepción producto de voluntad humana. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Luego, todos los demás seres humanos después de la caída de Adán y Eva nacieron en pecado. Por ello, aún el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, lo afirma de esta manera en uno de sus salmos. El Salmo 51, versículo 5, que dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque heredamos la naturaleza adánica. Amén. María, madre de la naturaleza humana de Jesús, reconocería ella misma su necesidad de un Salvador. Ella misma reconocería esto. Lucas 1, 46 y 47, ¿qué dice? Puedes anotar y subrayar. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella estaba reconociendo al Señor como Salvador, el que había nacido en pecado, todos necesitamos precisamente nacer de nuevo, por eso mismo. Nuestro Señor Jesucristo murió también por María, que fue madre de su naturaleza humana. Otra pregunta que nos hacemos, ¿es María, madre de Jesús, la que ruega por nosotros delante del Padre? Otra enseñanza que contradice las Escrituras es que es María la que intercede por nosotros delante del Padre. La palabra de Dios enseña que el único intercesor delante del Padre es nuestro amado Señor Jesucristo. Él mismo manifestó a sus discípulos que era Él el único camino para llegar al Padre. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Juan 14:6, este pasaje es fundamental, anótalo, subráyalo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más claro no puede ser. En ninguna parte de las Escrituras dice que el Señor Jesús, luego de su partida a la diestra del Padre, haya enseñado a sus discípulos a pedir a María que interceda por ellos. Esta enseñanza responde a un conjunto de doctrinas marianas enseñadas por el sistema católico romano y que contradicen la palabra de Dios, engañando a cientos de miles de vidas, conduciéndolas por el camino de muerte espiritual.
¿el Señor Jesús tuvo hermanos? Es otra pregunta. Hermanos, ni se imagina la cantidad de personas que desconocen que el Señor Jesús tuvo hermanos. Por eso la pregunta de esta noche. Algo que frecuentemente se ignora es que nuestro amado Rey, Señor Jesucristo, en los días de su ministerio de salvación en la tierra, fue el primero o fue el primogénito entre varios hermanos y hermanas. ¿Qué significa primogénito? Primero entre varios. Mateo 1:25, ¿qué dice? Pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones José con María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En este pasaje, el evangelista Mateo refiere que José, esposo de María, no tuvo relaciones sexuales, cuando dice no la conoció, sino hasta que ella concibió y dio a luz a Jesús primero. Por tanto, luego del nacimiento de Jesús, tuvo otros hijos e hijas, por lo que dejó de ser virgen. Esa enseñanza que has escuchado en alguna oportunidad, María siempre virgen, es totalmente antibíblica. La enseñanza católica de que María sigue siendo virgen es contraria a la Biblia. En Nazaret, ciudad de la región de Galilea, donde el Señor Jesús creció y vivió, sujeto a sus padres, hasta su manifestación pública, ¿cómo lo conocían los vecinos? Pero no solo conocían a Jesús, sino a su entorno familiar, compuesto de hermanos y hermanas. Mateo 13, 54, 56. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Ahí está. Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Juan 7, 3, 4. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Eso le decían sus hermanos, que al principio no creían en él. Frecuentemente, tratando de refutar que el Señor Jesús tuvo hermanos en el catolicismo romano, se enseña que en realidad no eran sus hermanos madres, sino sus primos y hermanos. Sin embargo, la forma como llegan a buscar a Jesús, su madre y sus hermanos, denota más bien una familiaridad conocida por todos. Y la costumbre judía de la mamá judía no era precisamente ir con sus sobrinos, sino con sus hijos. Además, no era precisamente una costumbre judía que una madre camine con sus sobrinos, sino con sus propios hijos, como era el caso de María. Mateo 12, 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Es notable encontrar la cantidad de fábulas que se han creado en torno a María, madre de la naturaleza humana de Jesús, madre de la naturaleza humana de Jesús. Recalco nuevamente, no es que nosotros aborrezcamos a María o no quisamos saber, no, bendecimos ese servicio, ese ministerio, esa obediencia que tuvo María, ¿no es cierto?, de cuidar de Jesús como mamá en el aspecto terrenal hasta su manifestación de salvación en la tierra. Por ello es muy importante escudriñar las Escrituras para no ser engañados con fábulas, cuentos inventados por hombres corruptos de entendimiento y contaminados por espíritus inmundos de engaño. A la cabeza del enemigo de las almas, Satanás, mantienen esclavizadas en el engaño a cientos de millones de vidas en toda la tierra. Son presas de la idolatría mariana, venerando, adorando, honrando a cientos de vírgenes con diferentes nombres. En Bolivia, Copacabana, Cotoca, Urcupiña. Definitivamente,
Esto forma parte de las artimañas del maligno para cegar el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice la Escritura? En los cuales el Dios de ese siglo, ¿quién es? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra de Dios enseña que el único que ascendió a la diestra del Padre en alma y cuerpo glorificado es nuestro amado Rey Jesucristo, el único. Siendo de esta manera el primogénito de los muertos, es decir, el primero de todos los demás que conformamos su amada iglesia y que pronto nos encontraremos con Él en el aire en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Hay hoy todos aquellos que han ido muriendo a lo largo de la historia de la verdadera iglesia de Cristo, se encuentran en espíritu y alma en el paraíso, en el tercer cielo. Se trata de todos los que murieron salvos a lo largo de los siglos y que incluye a María y que fue madre de la naturaleza humana de Jesús. Se hallan descansando a la espera de la primera resurrección, cuando vengan con el Señor y sus cuerpos resuciten y obtengan de esa manera inmortalidad. Luego nosotros, los que quedemos, igualmente seamos transformados con cuerpos glorificados o inmortales y ascendamos juntos al encontrarnos con el Señor en el aire. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Anota, subraya, léelo nuevamente, medita en esto. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, subraya, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Corintios 15, 20, 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Ves? Cristo es lo primero. Luego los que son de Cristo en el arrebatamiento, en su venida. Jesús enseñó que María tendría una posición especial en la iglesia establecida por Él. La palabra de Dios enseña en forma clara que nuestro Señor Jesucristo jamás consideró situar a su madre en un lugar especial dentro de su iglesia, o que debía ser venerada, o que debía ser peor, adorada. La Biblia menciona a María como una joven mujer judía, piadosa, humilde, que cuando se encontraba virgen, recibió de Dios el extraordinario ministerio o servicio de ser madre de la naturaleza humana del Salvador, por lo que es considerada bienaventurada. Cumplió fielmente su ministerio, su servicio, cuidando de Jesús hasta el momento de su manifestación pública. Más tarde fue una más de los discípulos del Señor que le servían, con otras mujeres, por ejemplo, María Magdalena, Juana de Chus, etcétera, que están descritas en los evangelios. En el momento del nacimiento de la iglesia, se la ve formando parte de los 120 judíos, discípulos del Señor, que recibieron por primera vez el bautizo en el Espíritu Santo de Dios. Hechos 1, 12, 14, ¿qué dice? Abre tu Biblia, escudriña. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, ¿quién? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús.
y con sus hermanos. Una más de los discípulos. Nuestro amado Señor Jesucristo, en su omnisciencia, sabiendo que un día el enemigo de las almas, Satanás, utilizaría a hombres corruptos de entendimiento para enseñar doctrinas marianas contrarias al Evangelio, jamás llamó a María madre. Cuando se dirigió a ella, utilizó el término mujer. Juan 2:4, ¿qué dice? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Le habló así, y así se dirigía a María. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia y en su amor quería proteger a la que había sido madre de su naturaleza humana. En su misericordia y al final de su ministerio de salvación en la tierra, en la cruz del Calvario, encarga a su discípulo amado Juan para que se encargue de ella en el sustento y abrigo, y por ello el apóstol la recibió en su casa, dice la Escritura. Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nuestro Señor Jesucristo hizo notar claramente que para él su familia terrenal, su madre y sus hermanos, no debían ser consideradas más que cualquiera que forme parte de su familia espiritual. Para el Señor, todo aquel que cumple la voluntad del Padre viene a conformar esa preciosa familia espiritual y eterna. Lucas 8, 19 al 21, es precioso este pasaje. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí no hay diferencias. Entonces los títulos de Reina del Cielo, Corredentora y otros concedidos a María son falsos. Estos títulos no solo son falsos, sino que eran asignados a una diosa pagana en el mundo antiguo. Por tanto, estos títulos y otros no solo son falsos, sino contrarios a las Santas Escrituras y no se refieren a María, que fue madre de la naturaleza humana de Jesús. Es decir, que al catolicismo romano, al mezclarse con el paganismo, adoptó para sí el culto pagano a la reina del cielo en tiempos del emperador romano Constantino. Este culto, que en principio fue para una diosa pagana que se les representaba en forma de una mujer llevando en sus brazos a su hijo divino. Posteriormente se le aplicó a María, que aparece llevando supuestamente a Jesús niño en sus brazos. Hasta hoy aparece este terrible engaño satánico en múltiples imágenes, estucos en todo el mundo religioso católico. El culto a la reina del cielo es muy antiguo, teniendo como origen Babel. Nimrod aparece como su constructor de Babel y rey importante, imponiendo su dominio sobre una de las primeras ciudades de la tierra. Su esposa Semíramis, a la muerte de Nimrod, hizo correr el rumor de que se había reencarnado en su hijo, al que llamó Tamus. Con los años se empezaron a representar imágenes de una mujer que representaba a la diosa de la fertilidad y a su hijo divino en brazos. Babel, como cuna del paganismo mundial, extendió a toda la tierra esta terrible influencia. El relato bíblico nos informa sobre el juicio divino que cayó sobre la torre de Babel cuando el Señor confundió sus lenguas, por lo que tuvieron que dispersarse sobre toda la tierra. De esta manera se difundió la adoración a la reina del cielo y a su hijo divino en brazos. Esta influencia se encuentra prácticamente en todas las civilizaciones del mundo antiguo, con diferentes nombres de acuerdo al lugar.
Venus en Roma, Kali en la India, Isis en Egipto, Ceres, Artemisa en Grecia, Astarte en Fenicia, Diana en Éfeso. Incluso en el Antiguo Testamento se registran pasajes bíblicos que detallan que el pueblo israelita cayó preso de este culto satánico, idólatra y pagano. Ahí está, Semíramis, Isis y hay varios otros, ¿no? Estos son representaciones del mismo Dios y dioses con el mismo origen, Babilonia. La Biblia registra esta abominable adoración con nombres como Astarot, reina del cielo. Jeremías 7:18, ¿qué dice? Mira tú, el Antiguo Testamento. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Jueces 2:13, y dejaron al Señor y adoraron a Baal, otro nombre de Satanás, y a Astarot. Primera de Samuel 12:10, y ellos clamaron al Señor y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado al Señor, hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de manos de nuestros enemigos y te serviremos. Ahí está. Por eso, hermanos amados, terminamos diciendo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos llegado hasta ustedes con este estudio, hermanos, con el propósito, único propósito de edificación, de aclarar lo que la Biblia dice acerca de la verdad en Cristo Jesús, y para que muchos que están todavía engañados puedan, en el amor de Cristo, salir de esto. Y vamos a hacer una oración, hermanos amados, en este momento. Y antes dirigirnos a ti que nos estás viendo, que no es casual si de alguna manera has sintonizado este material, vuelva a revisarlo pidiéndole al Señor que te dé sabiduría. No es la intención confrontar, no es la intención pelear, ni mucho menos en forma carnal. La intención es exponer la palabra de Dios para que podamos, porque dice, la verdad os hará libres de la ignorancia. La peor oscuridad no es quedarse sin luz eléctrica, la peor oscuridad es la oscuridad de la ignorancia, porque así el enemigo muchas veces engaña y lleva muchas vidas a la destrucción. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hemos compartido este estudio bíblico, Señor, de doctrina básica, porque tú quieres que tu pueblo, tu iglesia, Señor, sea libre de toda esta nefasta doctrina mariana. Y aquellos que aún todavía están cautivos, Señor amado, en tu misericordia y en tu amor, así como nos sacaste a nosotros, sácalos, Señor. Oh Padre Santo, como tu palabra dice, de la potestad de Satanás a la luz que es en Cristo Jesús, herencia entre los santificados y perdón de pecados. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, esta oportunidad que nos das vez tras vez de llegar a ustedes. A través tuyo, Señor, llegar a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. La gloria es para ti siempre. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Dios los bendiga grandemente.